Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo, la cual la estoy realizando en este preciso momento. Y quería aprovechar este pequeño espacio, ¿no? Para poder hablar un poco acerca de la situación que estamos pasando actualmente, casi diríamos a nivel mundial, que es sobre el coronavirus, eh, una pandemia, un virus que se ha generado y actualmente es de mucho conocimiento, ¿no? Y que se han tomado a cabo las restricciones necesarias, ¿no? Para este caso. Más que todo lo hago para tratar de calmar un poco a ciertas personas, ¿no? O un cierto grupo de mayoría de personas, insisto, que piensan que esto va a ser algo tal vez muy largo, nadie sabe, ¿no? O va a tener un tiempo de estimación, digamos, que va a durar o va a establecerse de cierto modo en un periodo de tiempo determinado. Y yo en mi caso particular no creo eso, creo que simplemente va a ser algo que se va a terminar por un tiempo, una temporada determinada. Pero en fin, no siendo más, quiero primero, antes que todo, agradecer a las personas que puedan sintonizar esta transmisión en vivo. Y quería dar un mensaje que realmente nos motive, nos tenga en calma, nos tenga realmente muy confiados en lo que Dios puede hacer, porque antes de empezar, quisiera decir algo, y es que Dios es el único que puede calmar y puede realmente estar al control de todo. Eh, Insisto, voy a tratar de dar un pequeño sermón, un mensaje directamente de lo que Dios me ha podido inspirar, y aprovechando, no, obviamente que no se puede salir de casa, no se puede realizar actividades, pues he tomado la firme decisión de enviar este mensaje de parte del corazón, ¿no? En cierto modo, lo que Dios me ha podido inspirar. En fin, no siendo más, el mensaje le he titulado No limites a Dios, porque yo creo que eso es lo más importante, lo relevante, lo fundamental, porque estamos, insisto, viviendo tiempos en los cuales existen crisis, existen momentos inesperados, porque creo yo que nadie se esperaba esto que está sucediendo en estos momentos, hace 1 o 2 semanas o 3 semanas. Creo que todo está absolutamente normal, todo el mundo estaba realizando sus actividades cotidianas, sus eh, normativas, lo que siempre uno se acostumbra a realizar, cuando de repente ¡pum!, llega y aparece de una u otra esta pandemia, este virus, insisto, y es como que a uno le causa algún tipo de alarma. La gente decía, no, pues bueno, porque está en otros países, primero como Italia o España, ya es de conocimiento general, y luego pues llegó obviamente el conocimiento y se hizo una expansión directa. Pero no voy a entrar en ese tipo de temas porque no es a lo que me compete en este caso, de esta manera el mensaje. Lo que sí quiero decir es que Dios está al control de todo. ¿Por qué? Porque primero dice la palabra en Daniel 5:21 que el Altísimo Dios tiene control sobre toda la tierra y pone sobre ella al que le place. Es decir, Dios tiene control de absolutamente todo, de lo bueno que pueda pasar o de lo malo. No deberíamos cuestionar, porque llega este momento y yo sé que va a haber personas y va a haber mucha cantidad de gente, por decirlo así, que cree en Dios, que no cree en Dios. No estoy aquí para tratar de hacer ese tipo de debates, insisto, pero yo sé que va a haber mucha gente que luego de esto, o en el momento, no lo van a ver ni siquiera la transmisión, o algunos me van a preguntar por forma personal, oye, pero ¿por qué pones esto? ¿Por qué si yo no creo en Dios? No lo hago para ese sentido, ni de ese modo. Lo único que digo es que la palabra se está cumpliendo. Y hay cosas que están marcadas en la palabra, en la Biblia, y se están cumpliendo. Es decir, no es que esté haciendo acá un tema de cuál es el mayor religioso o quién tiene una religión. No quiero hacer ese tipo de estilos porque tampoco creo que el momento lo acapara, ¿no? Pero en fin, sin más preámbulo, eh, voy a comenzar con un pequeño salmos, en Salmos 78-41, que he tratado de analizarlo. Es un salmo que está semioculto entre las minas de riquezas bíblicas. Y el Señor, y hablo del Señor como Dios, mientras yo estaba tratando de escribir este pequeño
un sermón, bueno, pequeño entre comillas, es como que me decía, dile a mi pueblo, dile a mis hijos que no me limiten. Entonces, a mí inmediatamente cuando sentí esto, de que no hay que limitar a Dios, hablando obviamente en términos teológicos o escriturales, a cualquiera se le podría ocurrir pensar, nadie puede limitar a Dios, creas o no creas. Eso está completamente entendido, creo yo. Ahora, Dios es ilimitado, es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, está en todos lados, todo lo sabe, tiene el control, tiene el poder para todo. Sin embargo, el Señor me repetía, me reiteraba, decía, diles que no me limiten. ¿Y por qué digo el Señor me repetía? Porque he estado en constante oración. Antes de incluso realizar esto, realicé una oración de forma personal, ¿no? Como las que siempre, porque dice la palabra que lo que hagas en lo íntimo, Dios lo va a recompensar en público. Entonces, de esa manera, pues me acojo hacia ello y son cosas que realmente agradan y que realmente son factibles, son verdaderas. Pareciera que no, pero son así. Entonces, no habla de que Dios necesita nuestro permiso para realizar algo en nuestras vidas. Pero si hay cosas que Él no puede hacer en nuestra vida y se limita a la bendición que tiene para nosotros, o para ti en este caso directamente, a causa de nuestra incredulidad o limitación determinada, es decir, a causa de no creer lo que Él podría hacer en nosotros, cuando no entendemos que nosotros somos los que limitamos a Dios, nosotros somos los que le ponemos límites al poder de Dios. Es como que le dejamos toda la responsabilidad de Dios, igual que esto. Porque estoy seguro que dicen, a ver, ¿qué Dios va a hacer sobre esto? Y la gente que cree en Dios, ay, tú que crees en Dios, ¿qué dice Dios sobre esto? Estoy muy seguro que va a haber gente que me va a preguntar sobre esto y me va a decir, la única respuesta que tengo es, Dios es bueno. Porque Dios ha prometido que Dios Él va a ser fiel siempre, siempre. Porque dice su palabra que Él es fiel hasta el fin del mundo. Entonces, confiando en eso, no deberíamos preocuparnos. Es más, para los que me van a preguntar, entonces, ¿por qué se produce este virus, esta pandemia? Déjame decirte algo, son cosas que la Biblia está escrito. No es que están ahí de por gusto o que se creó el libro, porque si entonces, de una otra manera, la Biblia es el libro con mayor sabiduría. No la vas a encontrar en ninguna otra parte. Y por eso no tomo ni asociaciones sociales, ni referencias en términos médicos, geologistas o cualquier otro tipo de estudio. Yo creo que el mejor estudio o lo mejor que uno puede tener es sembrar la palabra, porque, insisto, es lo mejor que se puede tener. Y yo siempre doy gracias a Dios por absolutamente todo, lo bueno, lo malo, porque, y acá quiero entrar en otro tema antes de continuar, van a ver aquí distintos tipos de religiones, distintos tipos de creencias, algunos otros no, pero voy a hacer una diferencia, quiero hacer una diferencia clara y precisa, ¿no? Antes de seguir con esto, y por supuesto me voy a entrar también en el tema del coronavirus y todo. Existen dos tipos de iglesias, las iglesias multinivel y las iglesias que realmente tienen un compromiso con Dios. Las iglesias multinivel son aquellas en las que dicen, hermano, Dios siempre lo va a bendecir, usted siempre va a estar bien, y espiritualmente uno puede estar bien, porque si uno cree a Dios y confía en sus promesas, Él es fiel a las promesas que ha hecho a los que creemos en Él constantemente desde un principio, y lo va a hacer. Él no debe nada a nadie, absolutamente, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Pero lo que trato de decir es que muchas veces se confunde este concepto, y para eso me voy a tomar o a referenciar una parte de un versículo de la Biblia que dice, Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, a los que conforme a su llamado tienen el propósito, ¿no? Algo más o menos así dice. Pero quiero que tomen atención a lo primero que dice, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, cuando cualquiera oye esto, dice, no, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, siempre nos debería ir bien. Siempre nos debería ir bien. Pero dice todas las cosas, no cada una de las cosas. Entonces, probablemente esto y no digo probablemente, de hecho estoy seguro, esto que está ocurriendo es permitido por Dios, pero es para que la gente cambie la actitud, para que se dé cuenta un poco, sobre todo para aquellos que dicen, no, Dios no existe, Dios no cree, no tiene nada que hacer aquí, no va a intervenir, Él es el que produce esto, Dios es malo, se transformó en un Dios malo, y cosas así.
Pero realmente a los que confiamos, y yo esto es algo que tengo de forma personal, siempre que confío en Dios, el proceso es duro. No voy a negar eso, el proceso es difícil, el camino es muy complicado, hay gente que nos critica a nosotros por lo que creemos, hay otros que ni siquiera nos quieren tratar de escuchar, y cuando nos vayan a escuchar va a ser muy tarde, ojo, o nos quieran escuchar, porque es algo que también se debe cumplir, y tipo de situaciones. Pero con lo que me quedo es que el final va a ser bueno, porque siempre que uno pone su mirada hacia Dios o en Dios, entonces Dios a algún momento te recompensa por aquello. Y eso es lo mejor que se puede tener. No hay ninguna cosa en el mundo, ni fuera de ella, que el amor de Dios. Es lo mejor que se puede tener. Y probablemente Dios tal vez esté de una u otra manera permitiendo un poco esto, pero no porque Dios sea malo, sino para que la gente se dé cuenta que Dios es el que tiene control, autoridad sobre absolutamente cualquier cosa, cualquiera que sea. Insisto, yo no voy a tratar el tema aquí de religiones, que si uno es más religioso que otro, no. Es más, la religión ni siquiera me interesa, y no me interesa porque quiero tener una confrontación con eso, sino porque la religión se habla con un tipo de partitura de leyes, que es lo que también voy a tratar de explicar, y esto asociarlo con el tema que está pasando. Entonces, como le decía, hay iglesias multinivel como esas, y hay otras iglesias que, en cierto modo, vamos a hablar directamente de lo que dice la partitura, lo que dice la escritura, porque la Biblia es un libro de interpretación, no es un libro de decirle a la gente lo que quiera y al otro no. Decirle a la gente lo que le gusta y lo que no le gusta, bueno, lo escondemos. Entonces ahí se convierte en un falso evangelio y por eso creo yo que las personas muchas veces no creen en lo que dice. Es más, yo estoy seguro que las personas creen en Dios, estoy seguro. Por más de que van a sacarme las teorías conspirativas, no me voy a meter en ese tema, ¿no? Las teorías del Big Bang y todo, no. Yo creo que cuando la gente deja de creer es cuando lo que nosotros le decimos, tal vez en este caso como ministros, como llamados hijos de Dios, porque siempre prometemos que todo va a ir bien, pero hay veces que las cosas no son tan buenas, como por ejemplo estas. Espiritualmente sí nos va a ir bien, porque siempre que creemos en Dios nos va a ir las cosas bien, pero hay cosas o hay sucesos aleatorios, sucesos que están fuera de lo espiritual, como en la vida propia terrenal, te van a ocurrir días buenos, días malos, pero Dios promete una sola cosa, que todo lo que nos ocurra nos va a ir bien. Entonces, a los que creemos en Dios y a los que ponemos nuestra mirada en aquello, nos va a ir bien en todo. No deberíamos preocuparnos por esto que está ocurriendo ahora. Y es más, los que hemos de una otra manera estudiado la palabra, sabemos que son cosas que deben suceder. Son episodios, situaciones que tienen que acontecer para que se cumpla lo que Dios de un momento estableció. Y eso es lo más importante y rescatable. Insisto, no quiero hacer aquí una controversia, pero lo que estoy tratando de decir es que si Dios prometió y dio una promesa desde el principio, la tiene que cumplir y la va a cumplir. Porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero hasta cierto límite. Y bueno, y yo creo en Dios por ser una mejor persona, porque me va a ayudar en mi economía, porque y ahí es cuando comienzan las limitaciones, que es también por eso el título que le puse, no limites a Dios. Y hay gente que dice, no, yo esto no lo voy a permitir a Dios. ¿Y qué? La preocupación que tiene Dios. Que no está preocupado por esto, porque Él tiene control sobre todo. Pero quería dejar esto en claro, obviamente para no tratar de intervenir en algún tipo de asunto, religión, lo que sea. Pero en fin, entonces, tomando eso en cuenta, es la causa de no creer lo que Él podría hacer en nosotros, como lo dije. Cuando no entendemos que nosotros somos los que limitamos a Dios, nosotros somos los que le ponemos límites al poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado, la palabra ya fue dada, ya está establecida. Y aquí no estamos poniendo prueba de que si Dios existe o no existe. No, nosotros estamos siendo o poniéndonos a prueba, hermanos de Dios. Dios quiere ver nuestra capacidad. ¿Hasta cuánto podemos creer? ¿Hasta cuánto podemos seguir amando? Y hablo de las personas que obviamente creemos y estamos firmes y consistentes de esto. A las que no, te hago una invitación. Una firme invitación a que puedas aceptar al Señor. Y claro,
Obviamente ahora muchos no van a hacer caso a esto, o muchos van a tratar de evadir esto, van a ignorar, van a burlarse. Y a mí, yo te digo la verdad, a mí no tengo ningún tipo de problema. Es más, y cuando he hablado de esto, hay gente que se me ha burlado, se me ha reído, y hablo de mí como cualquier otro que estoy seguro que se va a identificar con esto. Y a mí realmente no me causa ningún tipo de molestia o algo por el estilo, porque no lo hacemos para la gente. Es más, el objetivo no es para las personas, el objetivo es que se manifieste el poder de Dios. Ese es el objetivo. No es ni para nosotros hacer la figura ante las personas, ni para que las personas se lo burlen a lo que sea. El objetivo es que Dios se manifieste, que su poder se manifieste, que su presencia se manifieste. Eso es lo importante. No hay mejor cosa que eso. Y yo estoy completamente seguro porque soy un constante experimentador de aquello. Siempre trato de almacenar un tiempo en la intimidad con Dios, porque como lo dije al principio, lo que uno haga en lo íntimo, Dios lo recompensa, aunque pareciera que no, porque dice, nah, porque a veces la situación parece que amerita que uno deje de creer en Dios, pero ahí es donde está. Las batallas se ganan en el proceso. Entonces, probablemente esto nos conlleva a que debemos esperar, ser firmes. Si Dios prometió eso, lo va a cumplir. Pero en fin, entonces, reitero, le dejamos toda la responsabilidad a Dios. Y por ejemplo, muchas veces no nos levantamos, no nos movemos, no nos molestamos y ya lo molestamos en sentido así, literal, en ir a trabajar, realizar algo, y si nos morimos de hambre y no prosperamos, decimos, bueno, ¿será que Dios quiere que experimente pobreza para enseñarme humildad? Igual que en este caso. Bueno, la gente podría pensar, ¿será que Dios quiere que uno experimente esto para que sepamos que Dios es malo? No, Dios no es malo, en ningún momento. Porque lo que pasa son, como lo digo, sucesos o cosas que por el propio planeta Tierra o por distintas situaciones tal vez ocurran. Pero Dios sigue manifestando. Él está en todo momento, está presente, es omnipresente, está en todo momento, en toda situación. No es que algo se le escapa. Porque hay gente que te va a pensar, ah, no, a esto Dios se le escapó. El diablo acá le ganó la pelea a Dios. O a alguien le ganó la pelea a Dios. No, Dios, no es eso. Y eso es lo importante, lo que trato de recalcar, al menos acá. Y yo precisamente también vengo de otras congregaciones donde había hermanos que eran, entre comillas, voy a denominarlos como vagos, por no decirlo de otro sentido, o, por denominarlos vagos, no me encuentro otro término. Y uno, por ejemplo, le podría decir, ¿por qué no vas a trabajar? Se podría decir así. Y decía, no sé, Dios tal vez quiere que viva por fe, porque existe ese falso evangelio, como digo, como es el evangelio multinivel. Entonces, no era vivir por fe, sino que era vivir de vagancia. No querían trabajar, a veces no querían esforzarse. Sin embargo, él decía que Dios no le permitía trabajar. Es igual que la gente, no, Dios no me permite esto porque realmente Dios no quiere que lo hagas. No, Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que te vaya bien. Dios está trabajando allí sin que uno lo vea para que el resultado sea bueno. No hay mejor cosa que eso. Porque incluso es la palabra que las bendiciones son nuevas cada día, cada mañana. Entonces, deberíamos tener esa firme esperanza de saber que esto es algo temporal. En donde estamos viviendo, donde estamos desarrollando, es algo temporal. Las cosas materiales son temporales. Lo que pasa es temporal. Pero la vida nuestra es eterna. Si uno cree en Dios, la vida nuestra promete que va a ser eterna. Entonces, de esa manera es lo mejor que uno puede tener. Lo mejor, absolutamente. Y yo creo que, a mí, insisto, hay gente que me conoce y sabe que yo no soy tanto de hablar, relacionarme socialmente, que tampoco voy a poner ese tema, será tema para otra conversación probablemente. Pero más allá de todo eso, eso no quita que no crea en Dios, o que no ame a Dios. Y lo amo porque sencillamente he visto los resultados, he visto las horas que he hecho. Y las he visto cuando Él las cumple desde un principio y uno las pide. Es como las oraciones. Las oraciones tienen un efecto, no saben, las oraciones tienen un efecto increíble. Es un efecto constante.
Porque a veces uno dice, no, yo quisiera amar a Dios, pero bueno, tengo que dejar de estar las cosas y bueno, y cuando pones, ahí comienzan las limitaciones. Entonces, claro, es lo mismo. En otros casos, por ejemplo, uno podría decir, si Dios quiere que toque la música, Él va a hacer que yo la toque. Y muchos otros podrían decir, pero ¿por qué no vas a una academia? ¿Por qué no consigues un profesor? No, porque si es de Dios que toque, Él me puede dar el talento por la noche mientras duerma. Pero incluso aquí hay una fase. Dios ya nos dio la aprobación. Tenemos esa garantía de que Dios puede entrar en nuestra vida y puede cambiar absolutamente todo. La calidad puede hacernos vivir otra realidad distinta, diferente, cumplir nuestros sueños, lo que más anhelamos. Y sobre todo tener vida eterna, eso es lo más importante. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Tal vez no seas feliz con Dios todo el año, pero sí tienes un contentamiento y sabes que con Dios todas las cosas nos van a ir bien. Entonces, si somos constantes en eso, ¿por qué preocuparnos? Porque, y quiero decir algo, da igual una muerte por esto del coronavirus o por este virus o enfermedad, que una muerte en un accidente de tránsito, que una muerte en un infortunio o cualquier cosa. Tenemos algo limitado acá. Pues la palabra en Jeremías que Dios contó nuestros días, Dios tiene contado nuestros días. Y no quiero hablar mal, la gente dice, ay no, como Dios tiene contado nuestros días, entonces deberíamos pensar y todo, esa es la ansiedad. Y no hay que tener ansiedad, que también, como digo, tal vez sea otro tema de otra predicación u otro tipo de mensaje que pueda dar. Debemos estar firmes, constantes. Saber de que si Dios lo todo, pues bueno, dejemos que Dios actúe. Pero aquí viene nuestra fase. No solamente que Dios deje que actúe, sino que nosotros también actuar. También estar al pendiente de lo que Dios quiere que cumplamos. Porque Dios nos dio un propósito a cada uno de nosotros. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía, y voy a ser sincero, y yo no sabía lo que podía hacer o lo que podía realizar. Es más, nunca, y esto lo digo como experiencia personal, me imaginé realmente entrar a un ministerio, la oportunidad de predicar en algunas otras ocasiones, nunca me lo imaginé. Y siempre que me lo cuento a mis familiares o amigos, así personas que les puedo tratar de dar este tipo de experiencias, me dicen, pero tienes un talento, sí, digo, pero yo no creo en lo que yo mismo pueda conseguir por mis fuerzas, porque son las cosas que Dios me da. Y gracias a Dios todo me lo da. Y agradezco siempre en los momentos malos, en los momentos buenos, porque Dios siempre está. Dice de hablar aquí es el Señor de las hambrunas y de las riquezas. Entonces Dios está en todo momento, en todo lugar. Y en fin, entonces lo decía de esa manera. Y lo mismo, hay gente que va a pensar, bueno, si Dios quiere que voy a tener un buen año, voy a tener un buen resultado, entonces Dios me va a abrir las puertas si Él quiere. Entonces siempre ponemos, y es una frase muy alusiva, creo que la gente siempre lo va a decir, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios no, Dios quiere, porque Dios siempre nos quiere bendecir constantemente, pero nos pone a prueba, tampoco es que todo va a salir de gratis. Igual que la vida, señores. En la vida propia hay cosas que tenemos que realizar y hay que pagar un precio para todo. Y hablo de precio en el sentido de lo que uno haya que realizar o lo que uno tenga que hacer. Que, como insisto, también viene relacionado a esto. Y estamos en ese fenómeno, ¿no? Entonces, de hecho, hay un libro de principios que dice que si no tienes el don de continencia, es mejor, y hablo en el caso de los que tengan este sentido de querer casarse, de querer formar una vida nueva, ¿no? Con otra persona, una vida, por decirlo, que se busquen a alguien para casarse, pero no dice tranquilo, tú te quedas en tu casa y yo te mando todo por la chimenea, te va a caer en fecha de Navidad, en fecha de fin de año y todo lo demás. Hay gente que ve a Dios de esa forma, como que Dios tuviera que realizar todo. Dios tiene la responsabilidad de absolutamente todo. Y Dios no tiene la responsabilidad, por supuesto que tiene la responsabilidad de siempre estar con nosotros y siempre va a estar con nosotros, pero también tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo más importante. Porque en el caso, por ejemplo, de que uno quiera enamorar a alguien, y voy a poner esto, por ejemplo, y uno puede decir, bueno, si Dios no me envía a la persona correcta, ¿qué más puedo hacer? Puedes hacer mucho más. Puedes perfumarte, ser caballero, cantarle canciones y todo lo demás, porque eso necesariamente no deja fuera a Dios. Es decir, todo esto que está ocurriendo ahora no deja fuera la promesa que Dios hizo desde un principio. Dios la va a cumplir.
Si él dijo que los que creen a Dios y los que lo aman van a ser recompensados de todo, es porque es verdad. Y las cosas tienen que cumplirse. Insisto, yo no estoy tratando para hacer alarma ni todo lo demás. Es más, deberíamos estar hasta tranquilos. Pero por supuesto hay que tomar las medidas precautelares, las precauciones que ya han sido establecidas, ¿no? Las recomendaciones por general, porque eso tampoco de que Dios va a estar, va a permanecer ahí. Estoy seguro de que Dios va a encontrar una solución muy pronto. Estoy muy seguro de eso. Y insisto, yo me he mantenido en oración constante por el país, por todo lo que está ocurriendo, por las naciones como tal. Porque esa es la misión. Porque es la palabra ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces es lo que yo en mi casa estoy tratando de realizar, tratando de hacer, sin importar si a la gente le gusta o no. Porque ya este tipo de experiencias las he pasado. Y yo no me voy a meter en ese tipo de cuestiones, porque será para otro momento, desde mi humilde opinión, ¿no? Entonces, me explico de cierta manera, de esa forma. Porque a veces uno piensa que existe una unilateralidad con Dios, entonces solo Dios, depende de Dios, y nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, si algo malo pasa, es culpa de Dios, y si algo bueno pasa, es culpa de Dios. Y Dios nos dio como una especie de libre albedrío. Siempre lo digo esto para las personas que me preguntan sobre este tema o con los que pueda tener mis más allegados, ¿no? Yo creo que Dios, y no creo, de hecho, también estoy seguro por lo que he visto en la palabra, nos dio un libre albedrío de siembra y cosecha, de actitudes y comportamientos o consecuencias. Y voy a poner un ejemplo. La India es un país populoso, estoy leyendo obviamente el escrito que realicé, uno de los más poblados del mundo y un país muy rico en términos de variedad de recursos naturales, minerales, en definitiva un país rico. Sin embargo, es el país que menos prospera. Y ojo, porque acá viene lo medular del sermón, lo importante. El índice de pobreza cada vez es, y no es por la economía, sino por sus creencias, por lo que la India cree, por lo que los hindúes creen. Hay gente que se muere de hambre mientras que la carne anda caminando en las calles. Yo hablo en sentido metafórico. Ellos no tocan a las vacas porque consideran que son seres superiores reencarnados. Y entonces uno puede estar inclusive en las iglesias, en los lugares públicos, en el mercado, y las vacas se pasean. Los toros, pero ellos comen carne de menor calidad, como perros, cabras, que esos seres son inferiores, reencarnados, pero no tocan a las vacas. Entonces, el sistema religioso de la India también nos limita. Incluso creen que cada uno nace en un sistema de casta determinado. Que hay gente que, por ejemplo, nace en una familia pobre y no tiene que hacer nada a cambiar su pobreza. Es más, se trata de hacer algo, intenta hacer algo para cambiar su bienestar personal. Podría reencarnarse en el futuro en un insecto, en una hormiga, por no haber aceptado la casta social que les tocó. Aunque parezca extraño, pero es así en el sistema de la India. Entonces son algunas creencias de los hindúes y ese sistema de creencias empobreció. Entonces yo con esto tal vez interpreto de que muchas veces por tener un sistema, digo, arraigado, de que muchas veces no creemos que Dios está al control de todo, creemos en otro tipo de sistemas. Entonces esto es lo que empobrece realmente a la nación. Y como digo, insisto, son cosas que deben cumplirse. No sé en qué momento, porque yo no soy Dios, evidentemente, para saber cuándo vamos a morir o vamos a partir de este mundo. Lo único que sé es que esto es temporal. Esto es temporal. Y como lo reitero, lo digo siempre, si tienes la oportunidad ahora de aceptar a Dios como tu Salvador, como realmente quien te creó, que sabes que va a cumplir un propósito en tu vida, tienes la oportunidad, hazlo ahora. Y puede que luego sea muy tarde. Y estoy seguro que hay gente que no lo va a hacer. Y va a tomar lo mío como una burla y decir, este está hablando cualquier payasada, cualquier cosa que se le inventaron, le dijeron algo por ahí. Pero cuando llegue el momento, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta porque la Biblia no es una fábula. Son personas que realmente tuvieron un propósito con Dios y se cumplió el propósito. Igual que lo que se está cumpliendo ahora, de una u otra forma. Y no voy a tratar de alarmar a las personas porque son cosas que deben suceder. Entonces, lo que estamos creyendo realmente tiene sentido. Estoy seguro que de aquí a unos 10 años anteriores la gente decía, estos tarados,
que van a estar creyendo y todo. Pero ahora que está sucediendo este tipo de cuestiones, y cuando ven la situación que está realmente habilitado, dicen, y bueno, y tal vez, y comienzan a titubear, no a dudar. Nuestra fe tiene que permanecer firme, firme en el que creemos. Igual que lo que digo siempre, uno es rico, porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces yo necesito menos de los problemas, menos de las malas situaciones, y no necesito tanto, porque con el amor que Dios me da, y teniendo ese principio, necesito menos que muchas más personas. Hay otras personas que necesitan más. Y cuando hablo de necesitan más, no me estoy refiriendo a lo material solamente, estoy hablando de que necesitan a Dios en su vida, como el que sea el controlador. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y con lo que decía acerca de la India, incluso creen que en el caso de la vaca poseen en su cuerpo cerca de 300 dioses. Imagínense, 300 dioses. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es increíble ver de cómo un país tan rico de pronto vive pobre porque su mente no les permite acceder a lo que tienen a mano. Entonces, América Latina es muy similar. Y voy a poner ejemplos claros. Entonces, cuando uno piensa, ¿qué es lo que ha sumido en la pobreza en nuestros países? Uno, por ejemplo, en el caso económico, inmediatamente empieza a culpar a los gobernadores, a los gobernantes, y decimos en este caso, si sube alguien que quite la pobreza, probablemente estuviéramos mejor. Pero a veces la pobreza está enquistada o encajada en la forma de pensar, desde el gobernante hasta el ciudadano. Porque la Biblia dice en Proverbios 23:7, y es claro, que tal como el hombre piensa, así es él. No lo dice este servidor. No lo digo yo que me invento las cosas. No me estoy inventando nada. Estoy cogiendo Biblia pura. La palabra no se puede cambiar. Es el único libro que no puede cambiarse. Tú puedes cambiar cualquier otro libro, pero la palabra de Dios no la puedes cambiar. Porque fue escrita por Dios. Por hombres que fueron inspirados por Dios. Entonces, sentido claro. Y Proverbios 3:7 da un mensaje claro, dice que tal como el hombre piensa, así es él. Entonces nuestra vida va en dirección a nuestros pensamientos. Entonces, si yo mantengo la fe constante de que todas las cosas me ayudan para bien y que Dios siempre está al control de todo, no debería preocuparme de absolutamente nada. Por supuesto que la realidad de la vida te marca otras cosas, vas, insisto, a tener ciertos infortunios, problemas que te van a suceder, pero si confías en Dios, el resultado es bueno, es mejor. Y en el caso de la congregación que asisto, siempre cuando tengo la oportunidad de dirigirme, de predicar, siempre digo o trato de decir que es una iglesia con gente rota, con gente que viene de distintos problemas, malas situaciones, de crisis, pero que con Dios siempre hay una solución a todo. No vas a encontrar en ninguna otra parte, ninguna otra solución. Y eso es lo mejor. El amor hacia Dios y realmente saber que Él está al control de todo es lo mejor que se puede tener. Porque siempre queremos, wow, ser autoritarios, tal. Y yo lo digo como lo digo siempre, yo no trato de ser la figura de un lugar, la figura del mensaje que estoy dando. Porque, insisto, las partituras son claras en decir aquello. Entonces, nada más voy interpretando lo que creo que Dios me ha dicho que les pueda decir en este momento, o que les pueda dar como un tipo de mensaje. Entonces, digo esto de que va en dirección a nuestros pensamientos porque es la manera que deberíamos pensar, deberíamos estar tranquilos, es decir, si Dios ha prometido que va a ser fiel con nosotros, entonces va a ser fiel. Y algunos van a pensar que psicología no es psicología simplemente, sino un propósito de vida. Porque a algunos le pueden preguntar, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es tal cosa, pero ¿para qué se te dio la vida? ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué estás realizando en la vida? Porque Dios nos dio la vida, nos dio un propósito, como lo digo, a cada uno de nosotros. Y en algún momento nos va a tocarlo responder o tratarlo de averiguar. Yo no lo sé, lo sabe Dios. Tú y Dios. Una comunión directa. Pero es igual. Entonces, en este caso, si queremos cambiar, no deberíamos orar para que alguien nos regale dinero o algo por el estilo, sino que la solución es cambiar los límites, dejar de limitar a Dios. Las formas de pensar en nuestra mente son claras, porque cuando la mente, como los hindúes que puse el caso, o como ciertos países nuestros de donde venimos, está asignada, introducida en la pobreza, aunque estemos rodeados de riqueza, no vamos a poder experimentar lo que Dios ya tiene. Dios ya tiene la solución probablemente. Lo que pasa es que, claro, Él sabía que la gente y gran parte iban a estar, ay no, entonces ¿en quién confiamos? ¿En quién estamos? Estoy seguro que
en este momento muchos de los gobernadores, de los presidentes, no tienen respuesta ante esto. Y algunos están tratando de encontrar la solución. Lo cual no digo que está mal. Pero Dios es el único que tiene solución para todo. Porque Dios es el único que puede cambiar al mundo. No existe más. No hay otra persona, no hay otro tipo de cuestión o relación. Es el único que puede cambiar el mundo porque Él está al control del mundo. Entonces, ¿quién más puede cambiarlo? Y como insisto, yo en mis oraciones siempre trato de orar por los gobernadores, por el presidente, por los alcaldes y las distintas naciones. Y ese es el regalo más maravilloso que podríamos tener. Deberíamos celebrar siempre de que si uno ama a Dios, uno tiene esa seguridad completa, que ninguna otra cosa te la puede dar. Porque, por ejemplo, el que tiene mucho dinero puede ser feliz, pero no se siente feliz como tal. Igual que muchas otras situaciones. Entonces, desde esa manera, uno debería considerar todo lo que Dios le pueda dar. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Y en mi caso, también provengo de otra iglesia que era muy legalista, no la que estoy ahora, por supuesto, pero alguna otra que es legalista en términos doctrinales. Hasta el punto de que si alguien dice, por ejemplo, yo quiero ser abogado, bueno, pero vas a tener que defender delincuentes, así que la abogacía asignada que no podía entrar en la iglesia, por ejemplo. O, ¿sabes qué? Le podría decir al pastor arquitecto. Decían, ¿para qué? Para construir casas que después se las va a quedar el anticristo. Eran demasiado exagerados. Incluso como muchos ahora. Así que tampoco de arquitecto. O quiero ser médico. Dice, ¿que acaso no confías en el poder de Dios que tiene que ser un matasanos? O quiero ser artista, no se te ocurra. En ese ambiente donde están todas las locas, los locos, los gays, los abusadores. No, no se te ocurra. ¿Bailarina modelo? No. ¿Para qué? Para modelar la ropa que viste, cuerpo inmundo. Lo principal es lo de adentro. Entonces, estaba todo lo que olía a mundo asignado a estar fuera de la iglesia. Y en ese momento, entonces, ninguno de nosotros, ya nosotros como muchachos, no que tampoco tenga una edad tan relevante, podría soñar ni con ser artista, comunicador, locutor de radio, porque la radio era el aparato del demonio, si podían determinar. La televisión era el cajón del diablo, también. Entonces estábamos como afuera de todo, y eso nos signaba a desconectarnos, a no tener conexiones divinas. Porque Dios puede tratar de convertir momentos naturales en sobrenaturales, lo que uno no se espera. Y probablemente Dios está obrando ahora, por Ecuador, por Uruguay, por Venezuela, por todos los países. Probablemente Dios está obrando. La cuestión está en que si nosotros permanecemos firmes en eso, ¿a quién vamos a creer? ¿A alguien que tiene los poderes limitados o a Dios que tiene control sobre todo el mundo? Esa es la cuestión ahora. Insisto, nuestra labor ahora, como desde un principio, ahora es donde nos toca actuar a nosotros como iglesia. En estos momentos, para que la gente pueda determinar, porque no es para que nos conozcan a nosotros, insisto, yo en esto lo mismo. Y recalco una y otra vez porque hay gente que no entiende y piensa que nosotros queremos, wow, con esto ganar mucho dinero, ser aclamado y todo, y realmente mi interés personal no es eso. Yo acepté a Dios por amor y esa es toda la verdad que puedo decir, como hasta ahora. Y las claras evidencias son lo que Dios nos ha dado, la bendición sobrenatural. Porque Dios puede darte momentos sobrenaturales. Cosas que no vas a encontrar en ninguna otra situación, insisto. Entonces, las conexiones divinas son de ese tipo. Y eso era algo muy importante. Entonces, de ningún tipo. O si llegaba, por ejemplo, como lo decía, un hombre de negocios a la iglesia, se le hacía lo imposible para que abandonara el negocio y se dedicara a vivir por fe. Entonces, alguien decía, ¿a qué te dedicas? Dice, yo me dedico a vender casas. Deja de vender casas y métase en las cosas del Señor, que Cristo viene pronto. El hombre dejaba la compañía, empezaba a morirse de hambre, se le despegaban los zapatos, no tenía ni para el desodorante, y ahí era un siervo de Dios. Y hay congregaciones que, de una otra manera, son así, muy limitantes, demasiadas legalistas. Y ahí está el problema, como lo dije, lo del multinivel. Entonces, lo peor que nos puede pasar en este tipo de situaciones es tener una mente cerrada a lo que Dios quiere darnos. Y que cuando llegue el final de nuestra vida en años altos, de manera personal, Dios nos va a decir,
Pero yo puse a tu disposición talentos, conexiones, gente que se acercó a ti, todo para que te vaya bien, pero lo desperdiciaste. Es igual, tal vez Dios nos dio tantas oportunidades como para que nosotros volvamos al camino, que nosotros sepamos quién es el que nos da todo esto, quién está al control de todo esto, quién nos puede salvar de esta situación. Pero como no obedecemos, pues bueno, entonces tenemos un castigo, pero Dios no es nada de eso, porque Dios ha prometido que va a ser fiel siempre con nosotros. Y esa es la mayor verdad que existe. No vas a encontrar como existe en ninguna otra parte. La Biblia es el libro con mayor sabiduría e insisto en aquello. Porque es el único libro donde lo que tú lees se cumple. Si tú lees cualquier otro libro, cualquier otro tipo de cuestión, no siempre se va a cumplir, porque son libros tipo falacias, o tipo cuentos, o fábulas, como en algún momento lo dije. Y Dios no es fábula, no es cuento. Si no, no se estuviese cumpliendo lo de ahora. Pero más allá de todo eso, entonces, si llega ese momento, Dios como que nos va a decir, nunca supiste verlo porque creías que todo era mundo, que todo era pecado, que algo no era de Dios. Y Dios dice, tal vez está diciendo en esta noche y en esto que está ocurriendo con esto de la pandemia, del virus, que debemos ampliar nuestra mente. Tal como piensas, es como va a ser tu vida. Entonces, si piensas que Dios está al control de todo, entonces así va a ser tu vida. Dios va a estar al control de todo. Y es lo que trato de hacer. Me valgo de esa escritura, pero es tan importante y determinante como eso. Entonces, la solución está en no limitar a Dios. Porque dice la palabra, yo sé planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bienestar, no de mal. Porque hay gente que interpreta que Dios tiene un plan de mal, y Dios no tiene un plan de mal. Si alguien me encuentra eso, pues lo puede decir, pero Dios nunca ha dicho que va a existir algo malo. Que Dios haya dicho y que esté escrito que van a existir aflicciones, por supuesto que sí, pero el resultado va a ser lo mejor. Como digo, nuestra historia o nuestra vida es como una historia, mejor dicho. Existen distintos tipos de situaciones y en cada etapa uno va descubriendo aquello. Van a haber temporadas buenas, temporadas más. Cuando hablo de temporadas, hablo de los años personales que cada uno vive, experiencias propias buenas. Y recalco algo, nadie puede ser feliz todo un año o siempre, pero uno puede tener contentamiento, saber de que, a ver, algo me sucedió o está algo mal, pero Dios está al control de todo. Y con esa confianza estoy seguro de que al final Dios va a obrar para bien. No hay que insistir, si ya uno oró por Dios, Dios lo sabe. Porque Dios tal vez también sabía o tenía pronosticado de que esto iba a ocurrir. Dios ya sabía esto. No es que uno sorprenda a Dios ahora con lo que pase. Ah, lo preocupado que está Dios. Dios no está preocupado por esto. Dios ya sabía que iba a ocurrir. Porque Él tiene un plan perfecto. Entonces, Él no quiere que uno viva debajo del estándar, porque a veces ese es el problema. Cuando hablo del falso evangelio es cuando se trata de engañar a la gente. Y yo no trato de engañar acá. Estoy usando Biblia pura para que se entienda lo que, insisto, probablemente Dios quiere que uno comprenda. Entonces, mientras yo de otra manera también escribía este sermón, me fui directamente a la palabra y encontré, como reiteré en Salmos 78:41, en otra versión que dice, y el pueblo de Israel volvía y le tentaba a Dios y ponían límite al santo de Israel. Entonces, de esa manera me da a entender que era el mismo pueblo que de algún modo limitó a Dios, el pueblo en general, de Israel en este caso. Y por eso dio vueltas 40 años por el desierto, cuando quizás en 20 días o en un mes pudo haber llegado a la tierra prometida. No dice, yo no tenía el poder para liberarlos, dice, ellos me ponían límites. Entonces, si cuando llegas a esta fecha o a este tipo de acontecimientos, uno dice, bueno, vamos a dejar que Dios actúe de esa manera porque tal vez probablemente, no sé, Dios quiera que ocurra esto. No, Dios no quiere que ocurra esto. Que Dios está al constante control de todo. Y además, soy un firme constante o un firme persistente de entender que si Dios permite esto es por algo. Existe algún propósito. No hay nada que Dios no permita sin tener algún propósito en general. Si no, no se cumpliesen muchas cosas. Y realmente eso es lo más importante. Tener la seguridad de que Dios está al control de todo, de que Dios tiene el poder sobre absolutamente todas las cosas, tiene el poder del dominio. Entonces, no deberíamos pensar en absolutamente ninguna otra cosa, en ninguna otra cuestión. Que los médicos van a ejercer tal cosa, que se va a encontrar alguna cura.
está bien. Y yo no digo que está mal. Porque es más, también hay que tomar en constancia todo lo que está haciendo. Pero no hay que hacer una paranoia, algún tipo de locura, de pensar que ya es el fin y todo. Porque incluso desde lo que está escrito no se está cumpliendo ni la mitad todavía. Entonces, son distintos tipos de crisis. Y estoy seguro de que se encontrará una solución a esto y vendrá otra cosa peor. Y vendrá otra cosa peor, porque eso puede cumplirse. Pero es para que lo que Dios dijo desde un momento se establezca. Y eso es lo más importante. Entonces, yo de esta manera es lo que hago. Entonces, si existe algún tipo de límites, es cuando uno realmente tiene el problema. Incluso hay un salmo que dice, tocará tu morada. Salmo 91:10. Entonces, la Biblia, o Dios como tal, tiene soluciones sobrenaturales para lo que uno no espera. Lo que el hombre no puede hacer, lo que la naturaleza no puede hacer, lo que la ciencia no puede hacer, Dios sí lo tiene. Entonces, desde esa manera, deberíamos pensar que si Dios ya tiene el control, ya tiene la solución también de antemano. Esto de uno. Como digo, el hecho de ser cristiano o de amar a Dios no quiere decir de que tenemos una vida escrita de color de rosas y siempre todo nos va a ir bien. No es así. También tenemos problemas, obviamente, y ahí se demuestra el carácter, la determinación. ¿Qué podemos hacer en una situación o en la otra? ¿Cómo comportarnos? Ahí Dios mide nuestra fe. Ahí Dios mide nuestra determinación hacia Él. Esto no está poniendo a prueba a Dios, nos está poniendo a prueba a nosotros. Para ver si realmente creemos en Dios en todo momento. Porque siempre decimos, no, los que creemos en Dios somos incondicionales, pero es mentira, no somos incondicionales, porque ponemos condiciones a Dios, o ponemos condicionantes. Y Dios no es condicionante, Dios es incondicional. Dios no es limitado, Dios es ilimitado. Entonces, está el poder absolutamente de todo. Y yo, de otra manera también quiero cerrar con el mensaje, diciendo de que esto no va a ser. Probablemente van a existir otro tipo de cuestiones, otro tipo de situaciones que incluso van a ser peor que esto. Pero todo esto se rompió desde un principio. Desde Adán y Eva. Se rompió todo esto. Porque ahí fue cuando ellos... Y desde ahí parte esto de la gran epidemia o gran virus. Esto nada más es un daño colateral. Es una consecuencia. Por eso habla de los efectos y consecuencias. Es simplemente una consecuencia de todo aquello. Entonces, no deberíamos alarmarnos y tomar esto como mal. Por supuesto hay que tomar las medidas precautelares, la prevención es lo que uno haga. Insisto, yo trato siempre de orar para que Dios establezca una sabiduría sobrenatural sobre los gobernantes, sobre quienes ejerzan, en todo caso, ese tipo de cargos. Ahora, eso tampoco no implica que yo no deje de creer en Dios o no vaya a dejar de creer en Dios por tomar más atención a lo que una persona me diga, porque somos falibles. Yo con mi caso puedo fallar. Y no somos personas perfectas. Por eso yo no busco amigos perfectos, no busco personas perfectas, no busco otras personas porque yo no lo soy. Y yo no puedo pedir algo que yo no establezca. Es igual que Dios. Dios no nos pediría, no nos haría pasar todo esto si Él no supiera que Él tiene la solución ya. Y está poniendo a prueba a nosotros a ver si de otra manera es como que la gente cambia y se da cuenta que la única solución para todo lo que parezca imposible es Dios. Porque no hay otra. Y yo insisto, la gente va a seguir en lo mismo, y cuando hablo de la gente, hablo de una particularidad de personas, y van a seguir en la misma situación, en su misma teología, en su misma ideología, y yo no voy a hablar de ideologías ni teologías, porque esto es realidad. Lo que yo digo con Dios es realidad, no es una fantasía. Punto. Entonces, con eso, yo estoy totalmente tranquilo. Y como digo, uno puede formar y estar con su vida a su manera. Pero hablando sobre el tema del virus, dice la palabra que ninguna plaga tocará tu morada. Entonces, si uno confía en Dios, nada los va a tocar. No sé si estaremos viviendo en tiempos finales o no. Lo que dice es que se debe cumplir y se va a cumplir. Lo que está escrito se va a cumplir en algún momento. Y si se está cumpliendo, gloria a Dios. Mejor, porque esto es temporal. Lo que tenemos es temporal. Nosotros sí podemos ser eternos. Y hay dos tipos de eternidades. O la mala, que es el infierno, o Dios. O pagas por las consecuencias, o aquí la sufres, la peleas, pero tienes una bendición allá. Tienes garantizado un boleto directo al cielo, a lo que Dios te pueda dar.
porque no hay otro tipo de alternativa. Entonces, cuando Dios nos pone a prueba, a nosotros no nos queda otro que tomar una decisión, es decir, ¿seguimos a Dios o no? Es como que Dios nos pone a duda, nos pone a prueba. Insisto, a los que amamos a Dios también nos pasa aquello. Tenemos este tipo de problemas y pruebas, y personalmente creo que a muchos Dios siempre nos pone pruebas. No esta en particular, pero muchas otras personales, y a veces fracasamos y nos puede ir mal. Yo siempre estoy en constante y digo, yo no puedo perder la convicción, puedo perder cualquier cosa, por tener un problema con algún tipo de amistad, algún tipo de familiar o lo que sea, pero yo no puedo tener un problema con Dios, no quiero tener un problema con Dios porque sé que es el que tiene control de todo y que me puede dar una solución. La, la, algún tipo de restricción o algún tipo de ayuda no se va a conseguir en ninguna otra persona que no sea Dios. Insisto en lo mismo, es una tranquilidad. Yo no voy aquí a orar de orador, ni mucho menos decir, no, calma, no va a suceder nada y todo, no. Lo que sí te puedo decir es que esto es algo que es temporal. Es temporal y va a ser temporal. Porque esa es la palabra, que estos son dolores de parto. Entonces, algún momento debía cumplirse. Y es igual que la venida de Cristo. Va a ser en un momento inesperado. Como lo que sucedió. Nadie se lo imaginaba. Porque hace 3, 4 semanas, recalco lo mismo, todo el mundo estaba normal. Estaba en sus actividades, realizándolo. Nadie se imaginaba esto. Nadie puede decir, ah, no, es que yo me lo imagino. No. No es visionario ni nada por el estilo. O adivinador, lo que sea. Pero, insisto lo mismo. Entonces, lo importante es no limitar a Dios. Si uno tiene esa convicción, uno tiene la puerta, la entrada a una salvación que es eterna. Entonces, yo siempre pongo en mi caso personal, digo, a ver, me quedo en el mundo donde hay distintos tipos de restricciones, limitaciones y todo lo demás, y aquí puedo gozar y pasarla bien, pero sé que el final no va a ser bueno, o me quedo con Dios, que sé que el proceso es duro, es difícil, el camino es, probablemente te va a llevar a muchas atascaduras y vas a tener problemas y todo lo demás, pero al final va a ser bueno. Entonces, entre las dos cosas, ¿con cuál decides? ¿Cuál te quedas? Y no estoy haciendo aquí un tipo de trivia, ojo, pero uno tiene garantizada la salvación. Cuando uno acepta a Dios, uno lo acepta de verdad. Yo, como digo, yo acepté a Dios por mi cuenta, porque supe y soy, como lo dije, un claro experimentador de aquello. Entonces, probablemente lo que está pasando es simplemente una muestra, una evidencia más clara de lo que Dios quiere mostrarnos. Yo no quiero mostrar algo con esto. Y probablemente Él ya determinó aquello. Y como lo dije, ya tiene determinado nuestros días y nuestra vida como tal. Si nos dio una vida, la tiene determinada. Entonces, lo importante es, si Dios nos dio un propósito, si nos dio una vida, si nos dio una oportunidad para estar aquí, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Insisto, se deben tomar las precauciones, las mediciones concretas. Estoy de acuerdo con eso y yo no voy a estar nunca en desacuerdo. Es más, está muy bien. Pero eso tampoco aleja de saber de que si Dios prometió algo, lo va a cumplir, lo digo. Es una promesa constante. No es que Dios se olvida de las promesas y, a ver, esta la voy a cumplir, esta no, no, Dios está constante ahí. Él sabe el momento determinado, cuándo actuar. Entonces, con esto quería culminar, diciendo de que Dios es un fiel prometedor de que todo va a ir bien, de que las cosas van a cambiar, se van a solucionar. Entonces, quisiera terminar diciendo aquello, lo que dije al principio, o en el medio del sermón, de que todas las cosas nos ayudan para bien, a los que amamos a Dios, realmente. Y como digo, en ninguna otra cosa la vas a encontrar. Entonces, teniendo esa cuestión, es mejor aquello, insisto. Entonces, eso era lo que de mi parte quería decir, de parte del corazón de Dios, que Dios te bendiga muchísimo. Y como reitero, lo digo, estoy seguro de que vamos a salir de esta y probablemente entremos en otra peor y va a estar así la situación, pero los que confiamos plenamente, todo nos viene. Así que bendiciones, muchos éxitos y recuerden siempre que con Dios siempre,
siempre va a existir una solución. No la vas a encontrar en ninguna otra parte. Y Dios mediante, espero en algún otro momento, probable, hacer otro tipo de mensaje, de lo que Dios puede inspirarme, de lo que Dios puede dar. Así que lo mejor que puedes hacer en este momento es tomar las debidas precauciones, las instrucciones, ser feliz. Y si no tienes la oportunidad de amar a Dios, te doy la bienvenida. Es momento de que conozcas lo maravilloso que Dios es. Tal vez esta temporada no sea también una temporada para quedarnos en casa, sino tal vez sea una temporada para que la gente que no conozca a Dios comience a conocer. Dios quiere lo que experimentes o experimentemos aquello, para enseñarles a las personas. Y estoy completamente seguro de ese tipo de partitura que dice que hay que predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces es algo que debe cumplirse y probablemente estemos en ese tipo de temporadas. Entonces por eso es esto. No hacemos en tiempo relámpago ni nada por el estilo porque no salió. Lo hacemos por aquello. Y ya no le digo lo hacemos porque estoy seguro que muchas más tipos de personas como yo van a dar este tipo de mensajes. Entonces, tranquilo, tranquilidad. Es decir, tranquilidad. Dios prometió. Y espero que lo ames de todo corazón. Y si te entregas a Él, solo tienes que decirle, Señor, te pido que me perdone absolutamente todo. Todo lo que he hecho, el pasado, lo que he tenido. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y cumplir con lo que Dios te dé. Y tener un amor constante hacia Él. Eso es lo más importante. Porque el amor hacia Dios no se compara, insisto, en ninguna otra cosa. Porque dice la palabra, habla de Dios sobre todas las cosas. Bien, irá bien, absolutamente. Dios tiene una solución sobrenatural. Estoy seguro para esto. Entonces, que Dios te bendiga. Y lo mejor que puedes hacer es seguir orando con Dios. Trata de tomar un tiempo. Puedes tomar un tiempo con cualquier otro tipo de actividad o cosas, pero trata de tomar un tiempo con Dios. Y ahí conversar y tratar de dialogar, insisto. No es que Dios no escucha, Dios escucha. Pero Él sabe actuar y sabe responder en el momento determinado, porque Dios es determinado y sus promesas no se acaban. Sus promesas son constantes. Y todas las cosas son hechas nuevas. Así que bendiciones y nos estaremos viendo en una próxima. Que Dios te bendiga.